Muy buenas noches, bienvenidos a Control 2021, es un gusto saludarles y bueno, pues saludar como cada oportunidad a Alfredo Dávila Domínguez. Muy buenas noches, Alfredo, colega, amigo. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, noches. Te saludo también con el gusto de todos los días, de lunes a viernes. De veras, un gusto, un placer compartir este espacio periodístico. Un saludo, naturalmente, a toda la audiencia. Y bueno, nos declaramos listos porque pues hay información de corte electoral, pero desafortunadamente también hay información de otra tragedia en las minas carboneras acá Pues sí, de Coahuila. sí, esta inundación de un tajo carbonero en el ejido Rancherías que está entre Palau y Barroterán. Sí, Son dos comunidades, para quienes no conocen la zona, que seguramente muchos no la conocen. Es una zona, una región donde pues hay mucho carbón, hay minas, algunas importantes, algunas muy irregulares, como es el caso de la siniestrada hoy, que bueno, pues por ahora sabemos, dejó atrapados sí. a 7 trabajadores en una inundación enorme, porque se trata de una explotación carbonera muy irregular, porque no es, quiero hacer muy rápido, Alfredo, la explicación. Las minas de carbón, hay tres tipos formales de minas de carbón. Una es la mina de arrastre, que es muy tecnificada, tiene 3 túneles enormes que se van cruzando con túneles diagonales, les llaman. Y bueno, tienen sistemas de ventilación y sistemas de seguridad un poco más aventajados cuando se respetan las normas, porque así era la de pasta de conchos que explotó, porque pues no había un respeto de las normas de seguridad e higiene. Luego hay otras que son un poco quizás menos inseguras para los trabajadores, que son los tajos a cielo abierto, aunque implican un tremendo impacto ambiental por la volatilidad del polvo de carbón que impacta Pues, el aire de la región. Entonces, son menos inseguras para los trabajadores, pero más perjudiciales para las comunidades y para la región, que está altamente impactada por, desde hace mucho tiempo, suspensión, claro. por suspensión de partículas. Y hay un tercer tipo, que es el más rudimentario, que son las minas conocidas como pocitos, que son un pozo que luego se ¿Vertical? extiende abajo en un túnel, pero que aún con esas condiciones rudimentarias, digamos que tiene ciertas condiciones de seguridad. En este caso, estamos hablando de cuevas, de un sistema de cuevas irregulares que no entran en ninguna de esta definición, en las paredes de un tajo en desuso que se inundó y que, bueno, pues inundó también este sistema de cuevas donde estaban extrayendo carbón. Un asunto que, bueno, yo estoy ahorita muy acelerado todavía, perdonen ustedes, perdón Alfredo, porque venía yo justo terminé de enviar las notas, una primera nota en la que retomo un reportaje que publicamos en Proceso el 22 de noviembre, un video en YouTube donde se muestran las condiciones de inseguridad de esa mina, de esa explotación, para ser más claro, de esa explotación carbonera, donde claramente pues, hay condiciones inseguras tremendas. Y luego, inmediatamente después, publicamos una carta que se le entregó a Manuel Barlet Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad, porque el 23 de octubre ya se tenían los reportes de la inseguridad en esa explotación. Y se le entregó en mano la carta, se le pidió una audiencia para explicarle las condiciones de seguridad en la zona y simplemente no tuvieron respuesta. Fue la organización Familia de Pasta de Conchos, fue el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y pues no tuvieron ninguna respuesta, pero le entregaron fotografías y una carta en mano al director de la Comisión Federal de Electricidad. Alguien dirá, ¿por qué al director de la Comisión Federal de Electricidad? Bueno,
Pues la razón es que acababa de cerrar y de anunciar ahí con bombo y platillo la contratación de carbón para reactivar las carboeléctricas que están en Nava, Coahuila, que producen más o menos como el 5, tienen capacidad para producir más o menos el 5% de la electricidad que demanda el país. Eso es mucho para el sistema eléctrico. Y pues bueno, creo que son dos antecedentes importantes para mostrar un caso de negligencia, un caso de omisión, en donde, bueno, pues se involucran los negocios que tienen que ver una vez más con el sector energético. En este caso, para estos yacimientos, un contrato por aproximadamente poco más de 20 millones de pesos. Sí, Arturo, vale la pena, sí, tratar de poner en contexto esta región carbonífera de Coahuila, que abarca una buena parte del norte del estado, pues provee de la materia prima del carbón a las plantas, disculpen ustedes la reiteración, carboeléctricas que generan, creo que pueden generar más, pero llegan a generar hasta un 5%, como tú lo decías ya, de la electricidad, del total de la electricidad que se consume en el país. Es muy importante, pues, para la generación de electricidad, es muy importante para la economía de la región. De hecho, la economía de la región está basada casi única y exclusivamente en el carbón, en la explotación del carbón y su venta a la Comisión Federal de Electricidad para las carboeléctricas. Por eso, como bien explicabas ya, esta misiva dirigida a Manuel Bartlett, donde se denunciaban las condiciones, que de hecho, Arturo, lo que sucede en la región carbonífera en el tema de, vamos, viéndolo desde una visión del trabajo, del trabajo que se desarrolla ahí, nos remonta, pero al siglo XIX. Vamos, sí. Yo creo que ni en la Inglaterra del siglo XIX había tal explotación. Hay una novela muy célebre sobre el carbón y las minas de carbón de Émile Zola. De Zola. Escritor francés. Justamente del siglo XIX. Sí. Y cuando tú lees la novela, estás viendo justamente las condiciones de cómo se trabaja en el estado de Coahuila, que de la región carbonífera de Coahuila. No sí. Solo por nuestro ascendente y nuestro gentilicio, sino que es el único lugar en el país donde efectivamente se produce carbón, se extrae carbón. Sí, sí. En México. Sí, condiciones de trabajo terribles, decimonónicas. Y luego, de vez en vez, bueno, pues suceden tragedias como la anterior en Pasta de Conchos, más anterior en Barro Terán, con cientos de muertos, con decenas de trabajadores muertos. Hay muchas tragedias. Y mientras los medios de comunicación se ocupan de esto y está en las primeras planas, por decirlo de alguna manera, pues todo el mundo ahí, autoridades, se desgarran las vestiduras y dicen que van a mejorar las condiciones. En fin, los colectivos sí han venido trabajando, pero pues ya estamos viendo que no les hacen caso, como ahora el licenciado Manuel Bartlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, no les hizo caso a su misiva donde denunciaban las condiciones de no, esta mina no es una mina, es una cueva, como bien lo decías, una cueva que se abre así en la parte lateral, son tajos, otros son los llamados pocitos, y las minas que se suponen más modernas, pero pues esa era, por ejemplo, la de Pasta de Conchos. En fin, las condiciones son inhumanas, verdaderamente, y nadie se ha preocupado por cambiar la situación. Autoridades federales van, vienen, autoridades estatales pasan, y lo que no cambia son las condiciones terribles en las que viven miles de trabajadores mineros, carboneros de acá de esta parte de Coahuila, ¿no? Y eso es terrible.
Es todo un tema muy difícil, muy doloroso, porque luego vienen las tragedias extendidas y justamente la precariedad laboral de la región tiene como consecuencia o como, mejor dicho, más bien como práctica frecuente, no inscribir a los trabajadores en el Seguro Social. Claro, Entonces, claro. cuando se accidentan o cuando mueren, no tienen ellos ni sus familias ninguna protección. Es decir, sobre todo quienes pues han tenido alguna experiencia cercana, porque no todo el mundo lo sabe, y menos ahora con la pues generalización del trabajo precarizado, bien conocido como outsourcing o como Sí. prestación de servicios, pues no hay seguro social. Pero normalmente en las zonas industriales, pues el seguro social ha sido la única alternativa para que ante un accidente laboral que te deje incapacitado para seguir trabajando, pues puedas recibir una pensión, como sucede también con las viudas de aquellos que pierden la vida en un accidente de trabajo. En estos casos, como no hay seguro social, pues las viudas quedan en el auténtico desamparo, muchas veces pues sometidas a conductas clientelares de los gobiernos que con mucha marrullería pues tratan de lo que tú dices, jalar agua a su molino para lucirse, para verse bien, para quedar bien, pero que a final de cuentas son responsables de mantener me acuerdo mucho, y esta es una frase que me respondió en una entrevista sobre la minería del carbón don Samuel Ruiz, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, en una ocasión, una situación continua y generalizada de explotación laboral. Sí, sí, Arturo. De hecho, la clase política, digamos, desde hace algunos 2 sexenios acá, sí se han preocupado del tema del carbón, pero para hacerse proveedores de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, son especie de coyotes a gran escala, intermediarios entre los verdaderos productores y la Comisión Federal de Electricidad, y ganan grandes fortunas sin siquiera, y esto es sin siquiera conocer la región, sin siquiera haber bajado nunca una mina. Pues sí, es un gran negocio. Pagas muy poquito por la extracción, pagas muy poquito por la nómina y tienes rendimientos muy altos, como pocos negocios, ¿no? Entonces, Sí, pues bueno, esta situación, pues creo que la vamos a seguir viendo. Yo tenía contabilizado hasta 2015 cerca de 200 trabajadores fallecidos desde Pasta de Conchos hasta ese momento. Luego hubo un bajón, la incidencia en los accidentes mineros tuvo una baja significativa en los últimos años, debido precisamente a que el activismo de organizaciones como la familia Pasta de Conchos, pues presionaban a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que mandara las inspecciones federales del trabajo, y pues muchas de esas inspecciones terminaban en suspensión, por lo que se ponían las pilas y mejoraban un poquito las condiciones. Pero bueno, pues en este caso no importó. La producción carbonera era prioridad para mantener a flote las carboeléctricas conforme al plan eléctrico del señor Manuel Bartlett, y aquí están pues una de las consecuencias de la sí, omisión y Arturo, la sí. negligencia. Omisión, negligencia, un desprecio, la verdad, por la vida, por la suerte de estos trabajadores y sus familias. Ya no hablemos de las tragedias, hablemos de la tragedia cotidiana de vivir ahí, de estar sometido solamente a esa economía del carbón, a salarios miserables, a falta de oportunidades. Los hijos de los mineros carboneros prácticamente no tienen otra posibilidad más que seguir los pasos de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos. Y esto verdaderamente es terrible. Yo recuerdo, Arturo, tú conoces bien la zona, seguramente sabes de esta cultura. Yo les comentaba
a los colegas de México ALB, que bueno, lo de entrar a un pocito es, se despiden los mineros carboneros de sus familias, saben que se van, pero no saben si van a regresar. De hecho, estaba muy arraigado en la cultura de esta región, de las familias de los carboneros, que cuando alguno de ellos quedaba atrapado, y a veces eran derrumbes, justamente como el caso de Pasta de Conchos, Arturo, lo que hacían era más o menos ubicaban en la superficie, ubicaban el lugar donde se suponía que habían quedado los cuerpos de los mineros atrapados, y ahí ponían crucecitas de madera, o ya si eran muchos, como en el caso, por ejemplo, de Pasta de Conchos y otros, hacían una pequeña capillita y ya. Esa es la cultura que impera ahí, pero insisto, mantenida por lo que tú ya mencionabas, la negligencia de las autoridades, la omisión, el contubernio, hay que decirlo claro, con los explotadores del carbón. Y luego, en las últimas décadas, ya la intromisión descarada de la clase política, que se convirtieron, en lugar de tratar de mejorar las condiciones de vida de estas gentes, de la gente de esta región, pues simplemente me dijeron, está bueno el negocio, y nosotros, sin ser productores, pues con las influencias que nos da el ser parte de la clase política, ser parte de los gobiernos locales, entonces lo que hacemos, nos hacemos proveedores de la Comisión Federal de Electricidad, sin ser productores. Se convierten en intermediarios y tú lo sabes, se llevan la tajada de león y se hacen millonarios, y los mineros y sus familias se vuelven cada vez más pobres y cada vez más propensos a sufrir este tipo de accidentes, de tragedias, Arturo. Pues sí, Alfredo, muy desafortunado estar otra vez en esta situación. Fíjate, me estaba acordando ahorita que hablabas de las clases políticas, cómo es que Ricardo Anaya hizo un video ahora por ahí del mes de abril. Sí, sí. Y hablo de Ricardo Anaya porque finalmente, bueno, pues es uno de los políticos que sin cargo partidista ni candidatura anduvo como en campaña, ¿no? Sí. Y en uno de estos videos consigue meterse a una mina de carbón y decir que va a luchar por los trabajadores del carbón. Y eso me llevó a recuperar una nota, inclusive en mi libro El regreso autoritario del PRI, viene mencionado, el episodio de cuando el Pacto por México aprueba, primero en la reforma laboral, y se aprueba que se prohíban los pocitos carboneros. Y fíjate lo que hacen de una manera muy mañosa, lo borran, lo modifican y se publica en el diario oficial de la Federación igual, así digo, sin la prohibición. Claro, y ahí están los pocitos. Y ahí están. Y luego pasó lo mismo cuando se hizo la reforma energética, donde también había una prohibición explícita y se la tumbaron. Y Ricardo Anaya participó de eso. Fue uno de los que aprobaron estas disposiciones y luego vienen a hacer que sí hacen, ¿no? O sea, a final de cuentas, los políticos de todos los partidos han formado parte de esa situación de explotación letal, que una cultura laboral letal que existe en la región carbonífera de Coahuila. Y bueno, creo que más allá de los TikToks y más allá de lo bromistas que salieron muchos en estas campañas, pues esa ausencia de propuestas sobre temas específicos de cada una de las regiones en las que tendrían que estar pues tomando posturas, no se vieron por ningún lado, ¿no? Yo jamás, nunca oí a ninguno de los candidatos a diputados federales tocar el tema. Estoy hablando de todos los partidos políticos, Arturo Auditorio, de todos los partidos políticos. Ni uno solo de los candidatos
presentó una propuesta seria, una propuesta viable, para en caso de llegar a ocupar una curul ahí en el Congreso, pudiera presentarla para mejorar las condiciones de esta región, de los trabajadores. Yo insisto, en el colmo del interés insano, en el colmo del oportunismo, insisto, en lugar de eso, pues se montaron en el negocio. Sí. Políticos locales, acá de Coahuila. Sí. De algunos sexenios anteriores, no muy lejanos, se y colgaron. También del PAN. Pues y también del PAN, sí, tienes razón. Los de Morena ya estaban. Sí, yo por eso, claro. Yo creo que de los, vamos, cuando menos 3 partidos, PRI, PAN y Morena, se montaron mejor el negocio, que vamos a andar defendiendo, mejor está tan bueno el negocio que vamos a montarnos en él también nosotros, ¿no? Claro. Y siguen las mismas condiciones. Las familias de los, fueron 66, 67, 68, Arturo, los muertos en pasta de conchos. 65 más uno que murió días después en las tareas de rescate. En las tareas de rescate, claro. Sí, porque el que sufrió quemaduras en el brazo, que estaba en la boca en una de las bocas de la mina, ese logró salvarse. Sí. Sí. Yo lo estaba contabilizando como uno de los muertos. Bien, no. Como sea, estas familias recibieron apoyo, pero porque el escándalo fue mayúsculo después del accidente y bueno, y el Grupo México de Germán Larrea no le quedó más remedio que apoyar, pero... Aunque luego se hizo ojo de hormiga con las jubilaciones, con las pensiones, perdón. ¿Me la ganaste? Porque, claro, a eso voy. Se comprometieron a todo lo que le pedían, a todas las demandas que le hicieron. Tú estabas por allá, de hecho, tú estuviste mucho tiempo por ahí, yo estuve menos tiempo. Pues yo me acuerdo que cualquier demanda decían que sí, adelante, y prometieron becas completas para los hijos de los trabajadores hasta que terminaran, en caso de que ellos lo quisieran, estudiar una carrera universitaria hasta que la terminaran y bueno, pues no aquello se volvió así como una luz de promesas. ¿Dónde están los resultados? No hay resultados, siguen viviendo la miseria. Y deja tú, además de todas esas condiciones que ya planteas, que ya es bastante, la impunidad, ¿no? Claro. Una impunidad galopante que pues no identificó a los responsables, desaparecieron información el mismo día del siniestro. No está acordando, ¿te acuerdas que tardaron 2 horas en disparar la alerta porque estaban sacando todos los planos y los expedientes, los archivos de las oficinas? Sí. 2 horas, protegidísimos a través de todos los sexenios, En este caso era el sexenio de Vicente Fox. Claro. Y el secretario del Trabajo era Javier Salazar. Sí, ¿no? Javier Salazar Sáenz. Francisco Javier Salazar, el secretario del Trabajo. Yunquista, conocido con el sobrenombre dentro del yunque de Capa Blanca. Me acuerdo mucho. Capa Blanca. Bueno, estaba angustiadísimo, estaba bien preocupado, pero por proteger a Germán Larrea y al Grupo México. Esa era su preocupación, no los mineros que estaban ahí atrapados, no las familias de los mineros. Claro. Él, lo único que le interesaba era proteger a los intereses del Grupo México. Como luego Javier Lozano, y luego te acuerdas de aquel político panista que entró al gobierno de Peña Nieto y traía el caso también, un panista muy connotado de ahí de La Laguna, pero que casi nunca estuvo en La Laguna, siempre hizo una carrera como en la Ciudad de México. Ricardo García Cervantes sería. Ricardo García Cervantes, que fue su procurador, y lo tronaron como su procurador cuando destapó un poquito la cloaca. Sí. Sí, pues. Imagínate el poder, las influencias de un grupo tan poderoso en este país como el Grupo México. Claro. Sí, bueno, pues eso es lo que sucede, y
Vaya, que sucede en Coahuila es terrible, pero es que sucede en muchas partes. Las mineras canadienses han hecho de este país pues, un sueño para cualquier explotador. Sí, sí, sí. Se Concesionaron más llevan oro, se al llevan margen plata, del se llevan... carbón, concesionaron más de la mitad del país, ¿no? Eso es lo Así que es. hicieron los últimos 3 presidentes. Entregar la mitad, más de la mitad del territorio nacional a las compañías mineras que prácticamente pues no pagan impuestos o pagan muy poquitos. No, 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 sí, de Pagan veras muy que poquito, Arturo, las condiciones de trabajo son, a ver, quizá no sean tan dramáticas como las de acá de la región carbonífera, pero sí son terribles en relación al resto del mundo. Estamos atrasadísimos en esa materia y estas gentes se aprovechan. Y luego también hay que decirlo, porque creo que estamos en la coyuntura ideal para ligar esto. Luego los gobiernos de esos países, incluso algunos de sus medios de comunicación, algunos muy conocidos, se desgarran las vestiduras, ¿no? Criticando a nuestro país en cuestiones de tipo político, pero ellos siguen con su conducta criminal, colonial, que persiste, en la que no les importan los países del tercer mundo o en vías de desarrollo, digámosle como sea. La realidad es lo que les importa, son las ganancias que pueden te, sacar explotando estos países. te refieres al caso del señor Almagro, Por ejemplo, de la OEA, que hoy tuvo algunas declaraciones a propósito, muy desafortunadas, ¿no? Creo lo yo. dijimos, Arturo, ¿te acuerdas cuando fue Adrián de la Garza, el candidato del PRI a la gobernatura de Nuevo León, que fue precisamente a la sede de la OEA allá en Nueva York, a quejarse justamente con Almagro de la intromisión del gobierno federal mexicano, de la presidencia de la República en los comicios? Y lo dijimos, bueno, la OEA, ¿qué es y qué representa a estas alturas? Hay que ser claros, ¿no? Sí, luego les dan mucho vuelo, como si fueran, pero pues ya no son los tiempos ya no son los años 70, ¿no? Para andar promoviendo golpes Pero bueno, Arturo, militares. pues una En nueva fin, tragedia. Yo espero, y también como tú, tengo mis dudas, no quiero ser pesimista de ninguna manera, tengo mis dudas de que puedan ser rescatados estos 7 mineros del carbón, estos 7 mineros sí, uno no carboneros. quiere decirlo y ojalá pues las cosas salgan lo mejor posible. Ahora Sí, bien, pero las Alfredo, condiciones no van a cambiar, Arturo. no van a Hasta, cambiar, ese a es el ver, gran hasta problema. el siguiente accidente, vamos a volver a hablar de esto, hasta el siguiente accidente, las autoridades van otra vez, pues a ir, ¿no? A tomarse la foto. Estoy viendo por aquí una nota de Reforma de último momento que dice que el presidente López Obrador instruyó a integrantes de su gabinete a colaborar para rescatar a los trabajadores atrapados en una mina en Coahuila. Estaba en Campeche el presidente y le dijeron, y bueno, le instruyó a la Secretaría de Seguridad y del Trabajo, a Protección Civil, a que actúen de inmediato. Bueno, sí, así tiene que ser. Pero yo recuerdo que por acá anduvo en la región carbonífera Luisa María Alcalde, la Alcalde, secretaria de alcalde Luján. Alcalde Luján, la secretaria del Trabajo, y, y digo, tuvo que darse cuenta de las condiciones en que están acá los trabajadores. Yo no, de veras, yo no supe, no, a lo mejor no me enteré, a lo mejor no tengo las fuentes eh, necesarias. Pues yo nunca me enteré de que se hubiera hecho algo, que hubiera promovido algo para mejorar las condiciones de los trabajadores de las minas del carbón en Coahuila. No, pues simplemente este caso lo dejaron operar hasta que Bartlett, eh, Arle, Luisa María Luisa Alcalde, María Alcalde, claro. oye, qué flaco favor le hacen a su partido y al presidente con estas omisiones, con este desdén hacia
hacia estos casos, ¿no? Pues sí. Oye, pues estamos ya nos clavamos, Alfredo, pero es que sí es un tema indignante, además es un tema de dimensión, pues inclusive internacional, o sea, ya Sí. deben estar los corresponsales internacionales, ya debieron enviar o estar enviando algunos materiales, para informar sobre lo que está ocurriendo en la zona minera. Ahora bien, son las 20 horas con 36 minutos, tiempo del centro. Y rápidamente, pues quiero agradecerles a los que están aquí. Hoy somos más poquitos, es viernes, hay especulaciones ya en el chat sobre si esto es consecuencia de que andan aprovechando la ley seca antes de que se implemente la ley seca. Entonces, Las pues compras de pánico. andan en las compras de pánico. Hay otros que dicen, no, pues es que andaban en otros programas, pero ahorita llegan. Y creo también que hay ya un agotamiento, un cansancio del tema electoral. Sin embargo, pues nuestro deber y nuestro compromiso, Alfredo, es informar sobre este tema. Así que creo que hay que darle paso a la información. Sí. Aunque Antes, Arturo, si me muy permites, rápidamente. sí, nada más muy rápidamente, porque otra información de último momento, esta ya de aquí de un compañero reportero de acá de Coahuila, dice que ya hay una gran presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército allá en esta, pues no es mina, es que siguen diciendo aquí, ellos siguen hablando de mina, los medios nacionales no es una mina, como tú decías, es una cueva abierta ahí en la lateral de estos tajos a cielo abierto que existen también por acá y bueno, así las cosas, Arturo. Caray, pues bueno, yo nada más muy rápidamente quiero agradecerle a todos por estar aquí, a quienes nos han dado la oportunidad de mantenerse en línea, de seguir nuestros contenidos. Nos clavamos un poco con el tema pero bueno, es que también teníamos información que pues ciertamente está en el caso de lo que he publicado en la web de Proceso, pero que bueno, pues aprovechando el viaje quise por acá comentar. Y No, sí, claro. naturalmente agradecerles sus likes, agradecerles que estén por ahí comentando, que nos ayuden compartiendo pues este contenido en sus redes sociales, con sus grupos de amigos. Es bien importante para nosotros, de verdad, poder seguir creciendo en nuestros indicadores de audiencia. Y bueno, pues rápidamente, para no robarme más tiempo del que correspondería a la materia electoral, Alfredo, pues hay previsiones sobre pues complicaciones para la realización de los comicios del domingo. Bueno, sí, señalar antes muy rápido, pues es que no podemos dejar de mencionar otro ataque a un candidato, en este caso a una candidata a la presidencia municipal de El Marqués Querétaro. Esta candidata es del PRI y el propio PRI estatal informó que la madrugada de hoy un grupo armado disparó a vehículos donde viajaban familiares de Lupita Cárdenas, candidata a la presidencia municipal del Marqués Querétaro. No da cuenta de personas heridas. Afortunadamente, parece que no hay víctimas, pero bueno, un ataque más. Fue un ataque en forma, dispararon con armas de alto calibre a la comitiva. Afortunadamente, pues nadie resultó con heridas graves, Arturo, y bueno. Y ya en el tema que tú señalabas, pues el INE, el Instituto Nacional Electoral, tuvo que reconocer que en todo el país podrían no instalarse 300 casillas ante los problemas sociales y violencia por el crimen organizado. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, confirmó, por ejemplo, que en el Aguililla, Michoacán, no se instalarán las 3 casillas previstas, pues la delincuencia tiene bloqueado el municipio. Fíjate nada más, y así en otras partes, hasta sumar en todo el país 300 casillas que no se van a instalar por cuestiones similares a las de Aguililla, Michoacán, porque los señores delincuentes organizados, pues así lo han decidido. Sí,
es muy desafortunado esto que está pasando, y creo que otro de los casos es el del estado de Guerrero, donde la UPOE, que además ha tenido una presencia complicada, inclusive de la UPOE es una organización social muy importante ahí en la montaña, y y es la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, y bueno, pues ellos también están fijando un posicionamiento respecto a este tema de los comicios. Básicamente están diciendo que ellos le van a entrar, pero por usos y costumbres. Hay condiciones en las que pues se está alertando también en el caso de la UPOE, que posiblemente no se puedan realizar las elecciones en algunas zonas del estado de Guerrero. Eso por lo que a esta organización se refiere, pero también en Guerrero, Arturo, por graves problemas en los sistemas, Guerrero se estaría encaminando a quedarse sin el programa de resultados electorales preliminares, el PREP. No habría PREP en Guerrero, dijo el presidente de la Comisión de Organización del INE, Roberto Ruiz, que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero tiene hasta el mediodía de este sábado para resolver el problema. De lo contrario, se oficializaría la suspensión del PREP, pero por el tipo de falla también dice que está muy difícil solucionarlo. Entonces prácticamente es un hecho, y esto es grave, de que no va a haber PREP, no va a haber programa de resultados electorales preliminares en todo el estado de Guerrero. Pues sí, focalizado ciertamente, pero bueno, pues 300 casillas hablan de cómo pues fracasa la política, ¿no? Fracasa la política en zonas donde el conflicto social o bien las condiciones de inseguridad dejan vulnerable al sistema electoral. Por lo tanto, pues se habla también de una vulnerabilidad política y que luego llega a traducirse pues en algo que parece, sobre todo cuando uno dice es que no va a haber PREP, pues a lo mejor a muchos ciudadanos no les dice gran cosa. No, ¿Qué es lo que quiere decir que no haya PREP? Bueno, pues que en una elección como la de Guerrero, que de por sí ha sido conflictiva, que de por sí, y en un estado como Guerrero, que de por sí es conflictivo, el hecho de que no haya PREP implica que se pierda el principio de certeza que prevalece desde los primeros momentos de los comicios. En las elecciones hay tres tipos de digamos, conteo, ¿no? Que son el conteo rápido, que es una metodología específica, es el PREP, que es el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Que cada vez es más confiable también. Que sí. Ha venido afinándose bien. Y luego hay un tercer esquema que es el conteo distrital. Sí. Estos tres conteos posibilitan, que son distintos metodológicamente, posibilitan tener más o menos el principio de certeza en atención a que si coinciden los tres, pues es que no hay bronca. Claro. Así es la tendencia. Sin problema. Y así es el resultado. Pero en un caso como el de Guerrero, que no haya PREP, sobre todo si, como dicen algunas encuestadoras, se cerró tanto la elección, pues nos augura una situación conflictiva inmediata al cierre de casillas. Entonces es desafortunado. Mira, Arturo, ya de por sí, y lo hemos estado comentando en estos programas, los expertos en marketing electoral siempre están aconsejando pues, el triunfalismo a los candidatos que asesoran. Entrarle al triunfalismo, ¿no? Ganamos y ganamos. Imagínate, en el caso de Guerrero, como tan cerrado como está el asunto, pues cuando menos los dos primeros lugares se van a declarar vencedores, y con la ausencia del PREP, la
la incertidumbre, pues, se va a extender. Ojalá que nada más sea la incertidumbre lo que se extienda por allá. Porque, Ojalá. cuidado, Es que bueno, cuidado. yo creo que una de las condiciones que todos tratamos de tener como pues una buena expectativa es que un ejercicio que es fundamental para la construcción democrática de un país pues salga bien. Este es el caso. Oye, y hay otros asuntos más incidentales, Alfredo. Fíjate que murió otro candidato por causas naturales, hasta donde sé, un candidato del estado de Nuevo León que iba por ahí a un municipio pequeño, quizás Parás, no, a ver si por aquí lo encuentro, Mier y Noriega, el Mier, candidato de Morena en Mier y Noriega, Nuevo León, sí le dicen cuyo Mier. nombre, sí, cuyo nombre es Carlos Cortés Briones, falleció el día de ayer y creo que fueron varios los que perdieron la vida, digo, por causas naturales, en pleno desarrollo del proceso electoral. Sí, y otros desafortunadamente Pues por por un ataques episodio directos de violencia. a su persona. Bueno, y otro tema que ya también hemos estado comentando, pues casi cotidianamente por acá, son los recursos, Arturo, los recursos públicos y los dineros públicos que se destinan a la organización de los procesos electorales en México, que suelen ser muy altos, estos presupuestos, el dinero que se gasta es mucho, y a veces si se compara con los resultados, caray, nos sale muy cara la democracia a México y a los mexicanos. Y mira, estas no son cifras mías, por supuesto. Dice por acá que las elecciones del domingo no solo serán las de mayor número de cargos en juego y las de mayor registro nominal de votantes, sino también las más caras de la historia. Fíjate, registra un incremento del 2015 ahora, registran un incremento del 12.1% más caras de inflación. Este año el INE recibirá 26,800, sí, sí Claro. lo tengo bien, 26,800 millones de pesos para los comicios. Concretamente, pues para elegir a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, las 15 gubernaturas, además de congresos locales y alcaldías, ¿no? Es muchísimo dinero. Pues sí, Cada vez nos cuesta más la democracia a México y a los mexicanos. la democracia, y pues por varios motivos, ¿no? Uno es que pues los partidos reciben mucho dinero. Otro es que también la desconfianza motiva sistemas muy sofisticados, boletas que se imprimen en papel seguridad. Digo, si fuéramos una democracia confiable y tuviéramos partidos bien Consolidada, decentes, digamos, claro. pues sí, con partidos honorables, gente decente, ¿verdad? Ahí, pues no tendría que imprimirse en papel seguridad carísimo, sino pues en cualquier papel barato hay para que la gente vote. No, pero O, imagínate, pues, imagínate pero si lo que así, pasaría. ¿Eh? pero si así. Imagínate cuántas boletas falsas andarían por ahí No, no. circulando, ¿no? Millones y millones de papeletas. Sería terrible. Y Sí, eso, digo, no y es imputable, la credencial para votar también es muy cuesta cara, muchísimo, porque también porque tiene tiene muchos, muchos candados de muchos seguridad. candados de seguridad, tanto que sirve como cédula de identidad. En México no tenemos una cédula de identidad Un más carnet, sí, no hay. que esa, ¿no? Y ese carnet, pues bueno, cuesta. Entonces todo cuesta. Sí. Y eso, pues creo que es Pero imposible a ver, Arturo, evitarlo. tienes razón. En estos dos casos concretos, digo, te asiste toda la razón. No debiera ser así, pero así es. Se tienen que imprimir eh, las boletas en papel especial, antifraude, ¿no? Las credenciales de elector, que se utilizan más como carnet de identidad nacional,
tienen que tener una serie de candados para que no los falsifiquen y resultan muy caros. Bueno, pero ¿qué me dices de los millones de pesos que los ciudadanos, que la población, que el pueblo, como dice el presidente, que el pueblo entrega a manera de impuestos y que gran parte de estos impuestos se van para los partidos políticos? Esa es las prerrogativas. Grande. Y a cambio de ello, los partidos políticos, los señores candidatos de los partidos políticos, y lo hemos visto con meridiana claridad en este proceso electoral, a cambio nos hacen favor de devolvernos, nos regalan con TikToks, con bailes, con payasadas, con Mario Kart, vamos, y una parodia de las caricaturas, de los videojuegos, con escándalos, con canciones, con videos musicales, Arturo. Eso es lo que nos devuelven a los ciudadanos cuando les damos nuestros impuestos para hacer política. Sí, yo creo que eso indigna mucho. Justo veía un comentario en el chat al respecto, ¿no? De cómo se reparten los recursos. Dice Sara, es quien nos escribe, dice, pensar que solo lo utilizan para comprar botargas, ¿no? Sí. ¿Sí? Claro, pues indignante, porque bueno, también habla de la vacuidad, del vacío, de la irrelevancia en el discurso público. Yo te aseguro, Arturo, y ahí están las evidencias, ¿no? Que hay candidatos que a un puesto de elección popular que ni siquiera saben exactamente cuáles son las prerrogativas y las responsabilidades que tendrían en caso de llegar a ser electos para ese puesto. No saben, no saben. Claro. Y no mienten cuando hacen promesas sin ton ni son. No mienten porque no saben, porque son ignorantes. Porque de pronto ahí les dicen, a ver, pues vente tú de candidato, ¿no? Esa es la triste realidad, ¿eh? Pues sí. Por más que se quiera tapar el sol con un dedo. Y bueno, Arturo, pues ahorita también yo creo que yo no me imagino en este momento así a millones de mexicanos frente a, no sé, información en cualquier dispositivo y analizando, a ver, este candidato o este partido, ¿qué nos convendrá más aquí en mi región o en mi estado? Que nos representen como, quiénes. No me los imagino. Yo me imagino más a la gente ahorita viendo dónde surtirse de comestibles, pero básicamente de bebestibles para este fin de semana, que no va a haber venta de bebidas alcohólicas. Sí. De ver, digo, me duele reconocerlo, digo, pero se tiene que decir, porque es un hecho, y no es un hecho menor, no es algo irrelevante. Ah, sí, no, se gasta tanto, se pelea tanto, se van tantos recursos, insisto, a esto de las elecciones, y luego, pues como que nadie las toma muy en cuenta, ni siquiera los partidos políticos y sus candidatos, menos la gente, ¿no? Aquí lo que importa ahorita es dónde está abierto, dónde no hay tanta aglomeración para ir a las compras de pánico de bebidas alcohólicas y, bueno, pues esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, Alfredo Dávila. Pues mira, y creo que hoy vamos a terminar un poco más temprano. Ya está muy avanzado esto. Entre el día de hoy y el día de mañana terminan de instalar por ahí, pues todos estos, ¿cómo se dice? Tú conoces de esto, de los sets que se ponen en el INE y en los partidos políticos para hacerlos. Con un gastadero enorme de recursos, es un gastadero de dinero. Gastadero. Yo le voy a decir una cosa, que nomás vas a decir una cosa. Y es la última que digo. Perfecto. Creo
que es una cobertura ociosa. Normalmente lo que hacen los medios de comunicación, todos en general, particularmente los audiovisuales, es desplegar a todos sus reporteros para hacer enlaces de irrelevancias, ¿no? De nada. De nada. De que de nada. hubo, y la casilla 454 se abrió hasta las 10 de la mañana y el jefe del partido tal está acusando que fue deliberado y que en otro hubo un conato ahí de empujones entre dos personas y al último todo es irrelevante. Lo importante, la autoridad estatal llegó vestida de tal manera y la autoridad tal llegó acompañada de su familia y ya vino a votar el presidente, y ya vino a votar el gobernador, y ya fue el candidato. Falta de votar el señor candidato, o más bien el señor senador de tal partido, y no ha llegado. Estamos a la espera de que venga a emitir su sufragio. ¿A quién le importa? A nadie. Pero es así como parte de esta parafernalia y también de acuerdos, ¿cómo te diré? Bueno, no escritos, ¿no? Las reglas no escritas de hacer uso de este despliegue de equipo, de técnicos, en fin, para luego justificar, por un lado, y tratar de cobrar más, pues los convenios, ¿no? Pues sí. de tal o cual poderoso medio de comunicación con la autoridad electoral y con... O sea, el chayo, pero no el chayo de los periodistas, ese ese es irrelevante. Casi ni existe. No, el de los grandes empresarios, de los medios, de los concesionarios. Que nadie habla de eso. O sea, a mí me da mucha risa, digo, a propósito, ya que estamos en esto y lo digo de pasada, cuando quieras lo tocamos bien a fondo, pero digo, pues, me da risa, pero también algo de tristeza por la ignorancia. La mayor parte de la gente se dicen unos a otros chayos, chayoteros, y que el chayo no tienen la menor idea. Los chayos son los que reciben los propietarios de los grandes medios de comunicación que dominan en el país, y algunos en estados de la República, pero básicamente los grandes medios nacionales que se llevan una tajada impresionante de lo que se destina a publicidad. Esos son los verdaderos chayoteros. Sí. Bueno, sí, pero para eso es, Arturo, para eso es ese despliegue, para impresionar y para justificar lo que ya les autorizaron, y para que en la siguiente les autoricen muchísimo más. Eso es vano, es superfluo, son tinglados hollywoodenses, y que ponen ahí a mujeres y a hombres, a conductores, que solamente dicen banalidades, que jamás aterrizan un comentario serio, algún análisis, pues simple y sencillamente porque no sabe, porque no puede. Pues Alfredo Dávila, nos vamos, ya está por iniciar México ALV con nuestros colegas. Hoy va a estar José Raúl Linares, Sergio Rincón, Samuel Adam, el Saddam, y me parece que está Ale Craig. Van a tener a una colega que ha estado dando cobertura a la represión en el estado de Puebla. A normalistas, y a la colega Neldy San Martín, compañera ahí en el semanario Proceso, que estará también dando cuenta de lo que ocurre con las normalistas chiapanecas, también reprimidas. Es su segundo programa. Es el segundo programa, ha estado increíble, se los recomendamos mucho. México ALV, cualquier cosa que eso signifique. Hay que verlos. Arturo, por lo pronto, pues, ahora déjame agradecerte primero. Yo, gracias por estar, permitirme estar aquí, digo, en este espacio que mira, a pesar de que es prácticamente monotemático, pues selecciones, pero está resultando bastante rico en todo tipo de temas y expresiones, y en fin.
En fin, que buenas noches. Te propongo algo, Alfredo. Vamos a mantener Control 2021 la próxima semana para dar seguimiento a toda la dinámica postelectoral, y la próxima semana estaremos haciéndoles el anuncio de qué es lo que va a pasar en este horario, en lo sucesivo, Sí, si te parece claro, bien. por supuesto, Arturo, claro que sí, con el gusto de siempre, que tengan un excelente fin de semana, y hay que ir a votar. Eso sí, hay que ir a votar, indiscutiblemente, hay que ir a votar. Buenas noches, gracias.